Puntos y enfoque. Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Todavía están buenos los reflejos. Quedan reflejos. Está. Activo, Estamos. activo, activo. Entonces tenemos más comentarios. Hay una situación internacional que merece una atención nuestra con mucha profundidad. A raíz de un exceso policial contra un ciudadano de tez oscura, un moreno, un negro, en el estado de Minnesota, con unas imágenes terribles de una persona sometida a la obediencia, ya bajo control policial, con la rodilla izquierda de un policía blanco sobre el cuello y contra el pavimento por más de 7 minutos. Y este detenido, ya bajo control, inofensivo, clamando que iba a morir, que le estaban maltratando, que le dejaran, hasta implorando a su madre y mencionando en inglés su cuello. Y fue removido de ahí hacia una camilla, prácticamente casi muerto. Murió poco tiempo después y esto ha desatado una ola de protestas y ha puesto de nuevo en el tapete el racismo en Estados Unidos y los abusos policiales de policías blancos contra personas de raza oscura o de tez oscura, contra los afroamericanos o los latinos. Un tema que ha desbordado en las protestas y que ya implica una situación prácticamente de seguridad nacional en Estados Unidos, por cuanto en varios estados ha debido declararse toque de queda, porque las protestas han desbordado y hay manifestaciones que han degenerado en disturbios, en saqueos, vandalismo, ataques a negocios y ataques inclusive a vehículos policiales. Y hay muchas escenas de maltrato policial actuales y del pasado que están en las redes y hay una situación de verdadero caos sí, van varios muertos, en la mayoría de ciudades de Estados Unidos. Así es que el tema está en el tapete. Adelante, Castillo, con tu primer enfoque sobre el tema. Mira, en la noticia de esta tarde se recoge el parte noticioso que indica que Trump se declaró partidario de aplicar la mano dura para detener la ola de protesta que se están dando en Estados Unidos. Esa actitud de mano dura, que es una expresión del autoritarismo, tiene su fundamento en esta concepción de la economía monopólica que se gesta en la doctrina del libre mercado. Y eso es un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, pero se está dando en países de Europa y en muchos otros países, incluyendo países latinoamericanos, como el caso de Brasil, donde esa doctrina de mercado sin control que favorece la monopolización, lo que hace es concentrar el poder en una minoría oligárquica que la representan en su mayoría los grandes cúpulas empresariales, tanto de Estados Unidos como de Europa, como de Brasil. Y ese movimiento hacia la derecha tiene su expresión autoritaria. Y ese racismo y esa favorabilidad sobre la mano dura es una mentalidad y una política que arranca de ese poder monopólico que está ejerciendo ese grupo a través de la doctrina del libre mercado. Por eso todos estos fenómenos que estamos mirando, incluso la ineptitud de las sociedades para abordar la pandemia del coronavirus, está revelando precisamente la incapacidad socioinstitucional de los sistemas económicos y políticos para enfrentar un fenómeno, vamos a llamarle natural, que habría que investigar si fue
natural o fue inventado también en la lucha esta bacteriológica que hay en el mundo. De modo que ese fenómeno que se está dando de protesta y de crueldad y de autoritarismo y de neofascismo viene de esas estructuras económicas y sociales que se están estableciendo en el mundo entero y que es controlada por una minoría empresarial de carácter oligarca. Radamés, ¿qué te parece a ti? Porque tú estás desbordado ya. Yo no creo que sea fundamentalmente por ese problema económico que señala. Eso está en las raíces de la sociedad norteamericana, particularmente de la sociedad norteamericana. Es decir, a pesar de que se abolió la esclavitud en el gobierno de Abraham Lincoln, a pesar de todas las luchas por los derechos civiles de Martin Luther King, las leyes que se aprobaron durante el gobierno de Johnson, que era un gobierno conservador, pero sin embargo aprobaron una serie de normas en relación a los derechos civiles. Es decir, a pesar de toda la lucha, es real que en Estados Unidos hay sectores que no han sido integrados a la sociedad, están segregados de la sociedad. No solamente es una discriminación racial, es una discriminación social, están totalmente segregados. Y no solamente los negros, los latinos y también los asiáticos y otras minorías en Estados Unidos. Es decir, el problema de la discriminación social y racial es profundo y está metido de lleno en el tuétano de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera quieren, por ejemplo, que los inmigrantes hablen otro idioma que no sea inglés. O sea, crean, por ejemplo, hablar español para cierta gente, yo lo digo porque conozco casos específicos, que hablar en español para cierta gente es un crimen para cierta gente. Tienen en su mentalidad de que el inglés es un idioma superior, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente el problema del color, es un problema que tiene que ver con una discriminación a todos los niveles. Entonces, eso es un proceso. Entonces, esos hechos, lo que sacan a flote es todo ese fenómeno que hay y que está metido en la sociedad norteamericana. No basta con que se aprueben leyes y normas, sino, y más, esto se ha incrementado con el gobierno de Trump. Donald Trump ha sido, su base electoral es una base electoral conservadora y de alguna manera en su gestión ha estado estimulando ese tipo de cosas, ¿no? Desde que llegó ha estado estimulando hasta grupos ultraderechistas que estaban medio encuevados, han salido, se sienten ahora realmente envalentonados en el gobierno de Donald Trump. De manera que es un problema que tiene muchos siglos, viene con la independencia de Estados Unidos, no se abolió la esclavitud, fue después con Abraham Lincoln y sabemos que hasta la década de los 60, un negro no se podía sentar, si estaba un blanco sentado en un asiento, en una guagua, no, estaba un blanco, no podía, y el blanco quería ese asiento, tenía que pararse hasta que una negra se recibió y no se paró. De manera que es un problema muy serio que está muy metido en la sociedad norteamericana. Podría llamársele, en mi opinión, prejuicio endógeno, más que discriminación, un prejuicio endógeno de la sociedad norteamericana, de la clase gobernante. Pero vamos a ver la visión que tiene Alejandro sobre esto. El tema del punto que tocaba Radamés, de ese liderazgo político que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, xenófobo, y que de una u otra manera su accionar dimensionado a través de los medios de comunicación ha reactivado esos sectores de supremacía blanca, esos grupos que fueron muy populares en los Estados Unidos en los 60, los 70, y que estaban, el Ku Klux Klan, supremacista, estaban colocados en un bajo perfil. Estados Unidos, con la elección de Obama, se pensaba que había quizás evolucionado, había sido más abierto y que el tema del racismo había pues pasado a un tercer, cuarto plano. Ahora este tema de la muerte de este joven, de George Floyd,
que fue arrestado por una transacción ilegal que habría hecho, falsa. Con 20 dólares falsos. 20 dólares falsos. Fíjense también la parte de los medios de comunicación y lo que se ha dicho, como en la sociedad de hoy, hiperconectada, en un día se hace una revolución en diferentes estados de Estados Unidos cuando la gente a través de las redes sociales ve esas imágenes y cómo ahora la vida social está captada a través de un lente. Hace 50 años probablemente esa acción no se hubiese podido saber con ese nivel de detalle. Ahora fue que una cámara lo captó, fue grabado, se difundió y entonces es asumido y compartido por millones de personas. Una situación bastante complicada porque se ha generado una histeria colectiva. Está esa violencia acumulada por, como ha señalado Carlos, ese fenómeno endógeno, y está desbordada, incontrolada. Y imaginémonos, en medio de una pandemia entonces, gravísima, ahora violencia en la calle y saqueo de negocios que apenas estaban iniciando y ahora lo están saqueando. Entonces Estados Unidos está ahora con dos frentes, la violencia por ese hecho y la pandemia que todavía no la había superado. Bastante preocupante porque esa histeria colectiva no hay manera de poder controlarla. Excelente perspectiva presentada por nuestros analistas y talentos de este programa sobre un tema mundial como toda la situación en Estados Unidos después de este abuso policial contra George Floyd, que pasará a ser un mártir en la lucha por las minorías y los derechos de los negros. Una información de último minuto. Vamos a tener esta noticia para cerrar y comentar mañana. Reaparece el talento de este programa, pero fuera de nuestro horario. Sigo preguntándome por qué la ausencia de el señor ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Hace minutos se ha anunciado que habrá una declaración en vivo a medios y ciudadanos del ministro Montalvo a partir de las 7:30 de esta noche. Vendrán las explicaciones de la nueva situación y reaparece Montalvo, que nos quedamos en la especulación por qué fue sacado de la escena pública como principal vocero del gobierno ante la situación de crisis, a pesar de la que nosotros le atribuimos muy buena imagen y credibilidad, de los pocos que le queda al gobierno con cierta credibilidad ante la ciudadanía. Así que Montalvo vendrá con mayores explicaciones. Vuelve a las 7:30 hoy. Así es que, Castillo, usted tiene algo que decirme, que ya nos vamos. No, pues mañana seguiremos comentando. Seguiremos. Radamés, ¿qué expectativa tiene de lo de Montalvo? Bueno, yo pienso que él se va a referir luego de aprobada la prórroga de la emergencia, ¿no? Del estado de emergencia. Entonces se supone que él tiene que hablar un poco de cuáles son las iniciativas que va a tomar el gobierno para enfrentar la situación en este periodo. Ratificar la medida y dar los buenos números de que tenemos la menor tasa de letalidad, la menor tasa de positividad, el mejor enfrentamiento de todo, menos camas que nos están sobrando. Él se cuida un poquito más que el Cárdenas, que el ministro de Salud y que Danilo Medina. Él es un poquito más bueno, sobrio. Veremos a ver. Terminamos. Gracias a todos ustedes, amigos del teleauditorio. En nombre de Alejandro Esteban Contreras, Radamés García González, Emmanuel Castillo Sánchez y Carlos Manuel Estrella, nos despedimos. Mañana renovamos el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.